será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús y toma tu lugar. Ven Jesús y toma tu lugar. Ven Jesús y toma tu lugar. Hola, Dios te bendiga, te saluda tu hermano y amigo en Cristo, Armando García, desde aquí, desde Caguas, Puerto Rico, semanalmente aquí en el Ministerio Redes, publicando, ¿verdad?, este podcast en formato de video, ¿verdad?, con una palabra para la semana, ¿verdad?, para el análisis, ¿verdad?, y para el estudio reflexivo de la palabra, esperando que sea, aunque breve y sencilla, de bendición y edificación para tu vida. Recomendamos, ¿verdad?, por acá la revista El Discípulo. Es una revista excelente, ¿verdad?, para el estudio bíblico, el estudio de la palabra. Es utilizada en muchas iglesias, ¿verdad?, en la escuela bíblica o escuela dominical. Es excelente, ¿verdad?, porque tiene un contenido temático extraordinario que nos lleva a una reflexión un poquito más profunda de la palabra, ¿verdad? Tiene secciones que nos, ¿verdad?, conducen a eso, ¿verdad? Y tienen también el punto de vista, ¿verdad?, o el análisis de la escritura por parte de los recursos, ¿verdad?, que elaboran y diseñan intencionadamente, ¿verdad?, esta revista de educación cristiana. Son recursos, ¿verdad?, excelentes, con, ¿verdad?, años de experiencia y una preparación extraordinaria, ¿verdad?, en la palabra del Señor. Así es que lo recomendamos grandemente. Lo puedes utilizar para tu estudio personal, ¿verdad? Hay una porción de la escritura, ¿verdad? Hay un bosqueo y es extraordinario. Date la oportunidad, ¿verdad? Y haz el estudio bíblico, ¿verdad? Aunque sea semanalmente, de aquí de la revista El Discípulo. También podemos recomendarle El Aposento Alto. Es una revista un poquito más pequeña. Son testimonios de cristianos de distintas partes del mundo, donde ellos comentan, ¿verdad?, sus experiencias y cómo la fe le ha ayudado, le ha animado en momentos puntuales y decisivos en su vida. Recuerden que la palabra dice, la fe viene por la escucha, por el oír de la palabra de Dios, y definitivamente los testimonios y experiencias de hermanos cristianos, ¿verdad?, en su vida diaria y cómo ven la mano de Dios obrando a su favor, puede ser de grande edificación para nuestra vida y aumenta, ¿verdad?, en la escucha o en la lectura de estos testimonios nuestra propia fe. Quiero, ¿verdad?, tener presente que estamos en la Semana Mayor, Semana Santa. Hoy es viernes, ¿verdad? Grabamos este podcast en formato de video, hoy Viernes Santo, un día extraordinario. Hemos visto las iglesias llenas, ¿verdad? Y eso es algo bien positivo porque en este momento, ¿verdad?, hacemos un alto en nuestra cotidianidad para darle reflexión al significado de lo que implica la Semana Santa, de lo que implicó el sacrificio del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en la cruz del Calvario, de la pasión del Señor Jesucristo y cuál fue su propósito para así hacerlo y cómo, ¿verdad?, la fe en el Señor Jesucristo nos reconcilia con Dios el Padre, ¿verdad?, y su gracia es derramada sobre todos nosotros. Así es que
nos encanta, ¿verdad? Me encantó personalmente ver las iglesias de todas las denominaciones, evangélicas, católicas y muchas iglesias, ¿verdad? Llenas, ¿verdad? Porque el ser humano tiene hambre y sed de Dios, del Dios verdadero, tiene hambre de la palabra. Y estos momentos, ¿verdad? Son momentos oportunos, ¿verdad? Para la búsqueda del Señor. Ahora, no queda en un mero Viernes Santo, en un mero Domingo de Resurrección o en una semana, ¿verdad? En las actividades litúrgicas. Esto, esta palabra de Dios, este sacrificio de Jesucristo cambia y transforma nuestra vida. Quiere decir que nuestra comprensión del mundo, nuestro entendimiento, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, de percibir, ¿verdad? De proyectarnos hacia los demás, de interactuar con los demás, es cambiada, es transformada por la maravillosa presencia del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Él dejó al Consolador, Él dejó al Espíritu Santo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos va moldeando a esa imagen del manso y humilde de corazón, el Señor Jesucristo. Su imagen se va reflejando en nuestra vida como creyentes. Por lo tanto, no es meramente la actividad cultica que es necesaria, que es hermosa, que nos edifica, ¿verdad? Que nutre nuestro espíritu, ¿verdad? Y tenemos hambre y sed de Dios, del Dios vivo, pero también esto se traduce en acciones concretas y afirmativas que son relacionadas a nuestra interacción con nuestro semejante, con nuestro prójimo. Dice, ¿verdad? El Evangelio que los mandamientos, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo en los Evangelios, ¿verdad? Está documentado que, que los mandamientos más importantes y el resumen de toda la ley, ¿verdad? En esa conversación con aquel maestro de la ley, se resumían, ¿verdad? En dos cosas, en dos grandes mandamientos. Número uno, amar a Dios sobre todas las cosas con toda nuestra alma, todo nuestro corazón, toda nuestra mente. Amar a Dios con pasión, ¿verdad? Desearlo más que a nada aquí en la tierra. Eso, ¿verdad? Es el mandamiento por excelencia. Y hay uno semejante que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, implicando dos cosas, que te ames a ti mismo, ¿verdad? Como imagen y semejanza de Dios, y que de la misma manera y en la misma medida en la que te amas a ti, ame también con profundidad, ¿verdad? A tu prójimo, que también es la imagen y la semejanza de Dios. Comparto de la palabra del Señor. En esta semana estaré haciendo una lectura de un pasaje de la Escritura. Es de la carta del apóstol Santiago, específicamente en el capítulo 2, comenzando en el verso 14. Dice de la siguiente manera: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o a una hermana que no tienen qué comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le dan ni alimentos ni ropa. Para qué les sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podrá argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien has dicho, aún los demonios creen
y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dice la escritura. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justo ante los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Raab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones, cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Esta es la lectura de la palabra del Señor. Ciertamente y definitivamente nuestra salvación ha sido concedida por la gracia de Dios. O sea, yo no puedo comprar a Dios con mis acciones o mis buenas obras. Yo no puedo impresionar a Dios con mis buenas acciones o con mis obras, ¿verdad? Porque ha sido el amor de Dios que derramó su gracia sobre mí. Y la salvación, como dice la palabra, es por la fe en el Señor Jesucristo. Pero para que sea realmente fe, para que sea evidente la fe, tiene que haber buenas obras, tiene que haber buenas acciones. La fe sin obras está muerta. Si no hay obras, si no hay evidencia, no es fe, ¿verdad? Porque la fe no es solamente algo intelectual, algo, ¿verdad?, a nivel racional, es algo que se vive en el alma, en el corazón y se traduce en acciones, ¿verdad? Ahí se percibe si verdaderamente hay fe. Cuando hay que tomar una decisión, cuando hay que vivir en fe, nuestras acciones demostrarán si realmente creemos o no creemos en lo que afirmamos. Así es que esta Semana Santa nos permita reflexionar, ¿verdad? Y recibir la palabra del Señor, adorar, ¿verdad?, en los cultos, ¿verdad?, de los que participamos, practicar nuestras liturgias, practicar, ¿verdad?, nuestra religiosidad, ¿verdad?, como nuestra libertad de conciencia nos lleva a ello, ¿verdad?, con devoción y fervor al Señor, pero que esa devoción y fervor transforme nuestra vida, ¿verdad?, y eso se vea en las buenas acciones que compartimos con nuestro semejante, con nuestro prójimo. Que el Señor nos inunde de amor, ¿verdad?, nos llene de mucha sabiduría para poderlo amar a Él sobre todas las cosas y que ese amor redunde en el amor al prójimo y poder ser de bendición a todos y todas las personas que coinciden con nosotros en nuestro camino. Que así sea. Que Dios te bendiga, que tengas una semana excelente y bendecida, llena de gracia, favor y misericordia de Dios para tu vida. Amén.